capítulo 4 de Juan en el versículo 24. Solo va a ser un solo versículo, de hecho. Juan 4:24, si ustedes quieren tener sus Biblias ahí, pueden tenerlas. Mike les va a poner ahorita el versículo ahí en pantalla. Y esto es parte de la serie que estamos haciendo en este momento acerca de verdadera adoración. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho que se llama R.C. Sproul, que decía que el principal problema que tiene la iglesia es que no conoce a Dios. Y precisamente porque no conoce a Dios, no sabe cómo adorarlo bien. Pero el problema más grande que para mí tiene la iglesia moderna y el mundo en general es que no adoran a Dios propiamente. Es el problema más grande que nosotros tenemos, porque Dios lo único que nos pide a nosotros es que le adoremos propiamente. No pide nada más de sus criaturas. Y el texto de hoy nos dice eso. Vean lo que dice. Dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, perdón, deben adorar en espíritu y en verdad. Vimos la semana pasada cómo la adoración de Dios no se hace ni aquí ni allá, eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos que la adoración no es un set de actividades que una persona puede hacer para estar bien con Dios. Y también nos dimos cuenta que la adoración no está confinada a un solo lugar, como a una iglesia, sino que la ubicación principal, dijimos la semana pasada, en donde sucede la adoración de una criatura con su Dios, es en su corazón. Vimos también que de la postura en nuestro corazón depende nuestra salvación. Si nosotros tenemos un corazón que adora a Dios, eso nos va a dar vida eterna. Si no tenemos un corazón que adora a Dios, nos va a dar condenación eterna. Y el tema de si adoramos a Dios o no adoramos a Dios es lo que define literalmente el resto de nuestra existencia. Vimos que el Padre también la semana pasada, vimos que el Padre lo único que busca son adoradores. No busca nada más, solo busca adoradores. Y lo que quiero que nosotros veamos hoy es cómo adorar a Dios. La semana pasada vimos por qué, pero hoy quiero que nosotros veamos cómo adorar a Dios. Porque si Dios nos pide una cosa mientras estamos en esta tierra, lo mejor que podríamos averiguar es cómo hacerla. Entonces vamos a ver cómo se adora a Dios. Y el Señor aquí nos da dos palabras que marcan la pauta acerca de cómo una criatura adora a su Creador, que es en espíritu y en verdad. Hoy yo voy a estar hablando exclusivamente de eso. Y después de hoy, ustedes no solo van a tener sumamente claro qué significan esas palabras del Señor Jesús, sino que si son hijos de Dios, van a estar encantados de poder adorar a su Padre de esa manera. Porque todo hijo de Dios, todo cristiano nacido de nuevo, que ha sido redimido, lo que quiere es entender y aprender cómo puede adorar a quien lo redimió propiamente. Pero adorar en espíritu y en verdad significa esto prácticamente. La única manera de adorar propiamente a Dios o apropiadamente a Dios es amándolo por quien Él en verdad es y cómo Él en verdad manda que lo adoren. Voy a repetir eso. La única manera de adorar propiamente a Dios, la única manera de dar la adoración apropiada a Dios, porque Dios no nos dice, adóreme como usted le dé la gana. Dice, adóreme como yo quiero que me adoren. Y la única manera de hacer eso es primero amándolo, realmente amando al Señor en nuestro corazón, pero amando al Dios que en verdad es, no uno que yo me imagine. Y segundo, de la manera que Él quiere que yo lo ame. Nosotros somos llamados a amar a Dios, no solo meramente a creer en Él. Esa es lo primero que nosotros vemos por acá. Nosotros somos llamados y somos mandados, estamos ordenados a sentir toda clase de sentimientos positivos hacia Él. Pero el principal de esos es amor. Esto vamos a darnos cuenta que es espíritu. Cuando dice que el Padre busca adorarse en espíritu y en verdad, es que en espíritu es con nuestro ser, con nuestras emociones, o como decían antes los ancestros nuestros, con nuestros afectos. Es atesorarlo con nuestro ser y que todo nuestro ser se encuentre enamorado y maravillado de Dios. Sin eso que yo acabo de decir, lo único que nosotros tendríamos es una religión vacía, mercenaria e hipócrita. Si yo no amo al Señor sinceramente con mi corazón y yo estoy haciendo las cosillas que corresponden a religión verdadera, sencillamente estoy siendo un hipócrita. No estoy haciéndolo por deber o porque puedo ganar algo por medio de esto. Y por otro lado, nos dice el Señor que somos llamados a conocer la verdad de cómo quiere Dios que lo adoremos. Debemos saber quién es el Dios a quien amamos, porque es imposible amar a quien uno no conoce. Es totalmente imposible. Yo no puedo amar a alguien que no existe, por ejemplo. Yo no puedo imaginármelo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el Señor nos manda a adorarlo con mente y con corazón, con espíritu y con verdad. Ni solo una, ni solo la otra.
Y vamos a dividir ese rato primero en qué es adorar a Dios en espíritu y luego vamos a dividir lo que nos queda el rato para entender qué es adorar a Dios en verdad. Y no me voy a poner en temas filosóficos como cuál va primero, primero espíritu, primero verdad, no viene al caso. Pero para efectos del día de hoy lo que quiero es que veamos estas palabras, espíritu y verdad, como los dos pilares que si estamos construyendo al mismo tiempo por todos los días de nuestra vida, vamos a poder propiamente adorar al Señor. Empecemos por en espíritu, adorar a Dios en espíritu. Y quiero que ustedes se imaginen esto. Imagínense que yo aparto todos los días de mi vida 1 hora para sentarme a almorzar con ustedes. 1 hora, todos los días, para almorzar con ustedes. Y en ese rato como pastor yo los ayudo a conocer mejor a Dios. Les pregunto cómo han estado y verdaderamente me pongo a su servicio. Oro por ustedes. Voy a ayudarlos a orar por otras personas. Los ayudo a evangelizar. 1 hora al día, todos los días, yo estoy dándoles mi servicio incondicional a ustedes. Lo que un pastor de clase mundial haría. Pero ¿qué pasaría si haciendo eso les digo lo siguiente? Vean chicos, yo estoy haciendo todo esto porque me toca. Es mi trabajo. No es porque me gusta, esto no me gusta. Verlos a ustedes 1 hora al día es un mal necesario porque Dios me lo manda. Y si les soy sincero, no quiero estar aquí. Pero de ahí soy obediente, entonces aquí estoy. ¿Qué me dirían ustedes? No se moleste, Rolando, ¿verdad? No se incomode tanto por nosotros. No quiero su hora diaria, así no, ¿verdad? Si yo estoy con mi esposa y yo estoy ayudando en la casa, pero estoy haciéndolo de mala gana solo porque me toca, usualmente mi esposa me dice, así no hagan nada, mejor. Si no te nace, no hagan nada. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes, quiero verlos 1 hora al día, todos los días, porque mi corazón está lleno al tope cuando tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios? Y ayudarles a ustedes a conocer más el Señor es lo que le trae más gozo a mi vida. Y poder caminar juntos esta vida cristiana es la razón por la cual yo vine a esta tierra. Es lo que Dios me manda a hacer de fijo, pero es lo que me encanta hacer. Me regalarían 1 hora de su día para estar con ustedes. Yo no sé si ustedes tendrían el chance, pero ustedes dirían, estoy demasiado honrado. Yo no sé que querías pasar tanto tiempo conmigo. No sabía que esto era tan valioso para vos. Voy a ver si tengo un espacio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque son las mismas actividades. Es el mismo tiempo que yo aparto. Son las mismas cosas que yo enseño. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En una yo estoy haciéndolo sintiéndolo genuinamente. En el otro no. En el otro es por un sentido como de deber, de religión vacía o ver qué puedo sacarle a esto. Adorar en espíritu es adorar a Dios con nuestras emociones. Es sentir las cosas que el Señor quiere que nosotros sintamos. Y las emociones son nuestras facultades espirituales que nos permiten amar u odiar algo. Yo no amo algo con mi mente, yo amo algo con mi corazón. Las emociones es algo que el Señor nos dio a nosotros para expresar, por ejemplo, disfrute o aborrecimiento. Yo no pienso disfrute, yo siento disfrute. Yo no pienso aborrecimiento, me siento aburrido. Las emociones son lo que me permiten anhelar o despreciar, que algo me guste o me disguste. Todas estas son emociones o sentimientos o afectos, la palabra que ustedes quieran poner ahí. Y el Señor nos manda a adorarlo a Él con todas esas cosas que Él nos dio apuntadas directamente hacia Él. Entonces no existe tal cosa como un cristiano estoico, por ejemplo. Un cristiano que solo tiene un sentido de deber y hace lo que le toca porque le toca. No hay tal cristiano que hace su deber solo porque está escrito en la palabra. Eso se llama un hipócrita. Porque cuando yo hago algo que no quiero hacer porque me toca, eso la Biblia le llama hipocresía. Vean lo que dice Isaías 29:13. Se los voy leyendo mientras Mike lo carga. Dijo entonces el Señor, esto es Dios hablando, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, ahí está en pantalla, pero aleja de mí su corazón. Ojo, este pueblo se acerca a mí con sus palabras, dice lo que tiene que hacer y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Mismas acciones, mismas costumbres, las mismas dos personas. Uno, en este caso, está haciendo todo lo que tiene que estar haciendo, pero su corazón está en otro lado. Es un hipócrita. Aquí tenemos en este versículo las palabras correctas, acciones correctas, pero tenemos la motivación incorrecta.
que es costumbre en vez de amor. Nosotros podemos sabernos todas las canciones que se cantan en la iglesia, todos los himnos, puedo leerme todos los libros, puedo llegar a la hora perfecta. De hecho, media hora antes podría llegar acá, podría orar todos los días de mi vida a las 5 de la mañana y no quebrantar una sola letra de los mandamientos de Jesús ni un solo día. Podría tener el sermón del monte escrito en las paredes de mi casa y cumplir cada letra que dice ahí todos los días porque es mi deber. Y aún así podría ser un hipócrita. Podemos creer todas las cosas que hay que creer, que si no nos deleitamos en ellas, no somos mejor que el diablo. Si yo creo en todo lo que la palabra de Dios dice y no me gusta, sencillamente soy igual que Satanás, que él conoce todas las palabras de Dios, sabe que son ciertas y no le gustan. Vean lo que nos dice Santiago en capítulo 2, versículo 19 de su carta. Dice, tú crees que Dios es uno. Diciéndole a este lector hipotético, usted cree que Dios es uno, usted cree en las cosas que hay que creer. Dice Santiago, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. El simple hecho de creer en cosas que son ciertas solo me vuelve una criatura racional. No me vuelve un cristiano. Y el diablo cree exactamente en cada palabra que está en ese libro, solo que no le gusta. Entonces vean, iglesia, y no sé por qué a los hombres les tiende a pasar esto más que a las mujeres. Si ustedes no sienten nada por Dios, si sus corazones no se mueven hacia Él, si sus afectos no se mueven hacia Él, si no sienten nada, ustedes están perdidos. Lo digo en serio, totalmente perdidos. Dios busca personas que lo amen con todo su corazón, no con personas que hacen lo que les toca. Además, vean qué curioso, ¿cómo sé yo si alguien es salvo? Yo sé que alguien es salvo por las cosillas que hace externamente nada más. ¿O qué es lo que me dice la Biblia a mí acerca de cómo sé que alguien es salvo? Bueno, vamos a ver. Vayámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoy voy a poner a Mike a trabajar horas extra. Porque no le pasé ninguno de los versículos, entonces tiene que ir buscándolos como en vivo. Vean lo que dice, este es el fruto del Espíritu, son los frutos que demuestran que nosotros somos del Señor. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Son afectos del corazón. Ahí no hay obras externas. Vea, amor, gozo, paz, paciencia, todo esto es el fruto de cuando las emociones del corazón aman a Dios. Estas no son obras externas, no son obras de servicio, sino que el fruto de una persona verdaderamente salva es un corazón que ama a Dios y se manifiesta en su día a día. Son sentimientos, son emociones. Entonces, lejos estemos nosotros de hablarles a ustedes de un evangelio que excluya sentir los sentimientos más excelentes hacia Dios, que excluya que con nuestro ser entero lo amemos a Él. Porque van a haber muchas personas en el infierno que les van a decir, yo sé que la fe es, que la salvación es solamente por fe, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Va a haber un montón de gente que va a decir eso. Un montón de gente que va a decir, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, Él creó los cielos y la tierra, yo sé que Mahoma es un falso profeta, yo sé que no hay otro Dios fuera de que no sea Él. Yo entiendo todas estas cosas perfectamente bien. Y ahí están en el infierno, porque no lo aman. Nosotros sabemos que alguien está salvo por la postura que tiene el corazón de esa persona hacia el Señor y hacia las otras personas. Es tanto así que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. No es solo creer en Jesús, es amar a Jesús. Y hay un brinco un poco grande entre una y la otra. Jesús dice, él mismo, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Vean que no dice el que sirve más a padre o madre que a mí, dice el que ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, la adoración primariamente se encuentra en los afectos de nuestro corazón. Ahí es donde inicia la cosa. Esa es la que yo no puedo fingir con obras externas. El Señor no nos hizo como robots que algorítmicamente disciernen entre lo bueno y lo malo y escogen lo bueno porque es lo que tiene más sentido,
sino que el Señor nos hizo nosotros con afectos, con emociones, con sentimientos, con un montón de facultades que nos hacen amar o odiar las cosas. Y Él hizo todos esos sentimientos que ustedes tienen en sus adentros para amar todo lo que Él ama y para odiar todo lo que Él odia. Entonces les voy a hacer una pregunta antes de pasar a la siguiente parte. ¿Adoran al Señor, como dice aquí, en espíritu? Cuando ustedes están pensando en Él, cuando están estudiando la palabra, cuando están orando, cuando vienen a la iglesia, cuando viven sus vidas, realmente aquí, en los rincones más profundos de su corazón, ustedes lo están adorando en espíritu. Pero recuerden que adorar es sencillamente atesorar en el corazón algo, en este caso a Dios, como lo más alto, lo más bello, lo más majestuoso, lo más increíble. Es rendirle honor, alabanza y gloria en nuestros corazones. ¿Hacen ustedes eso o sienten más bien ustedes eso? Ahora, esto no quiere decir que ustedes hacen un show. Yo no estoy diciendo que eso significa que todo el mundo tiene que estar con las manos levantadas todo el día pegando alaridos. No todo el mundo tiene que manifestar esos afectos de la misma manera, porque cada persona demuestra sus afectos de manera distinta. Hay gente más callada, hay gente más extrovertida, hay gente que levanta las manos, hay gente que no levanta las manos. Hay gente que hace todo tipo de cosas para manifestar su amor de diferentes formas. Mi pregunta es si esos afectos existen. Si Jesús viniera desde el cielo y como a Pedro les preguntara a ustedes, ¿me amas? ¿Ustedes qué dirían? Dirían, bueno, hey, yo sé quién sos y estoy tratando de hacer lo que vos me estás pidiendo. Pero usted, o dirían, sí te amo. Si en la profundidad de sus corazones ustedes no sienten otra cosa más que amor por Dios Padre y por su Hijo Jesús, yo examinaría el corazón, porque esa es la evidencia primaria de si el Espíritu Santo está dentro de ustedes y si ustedes son verdaderamente hijos de Dios. Dice también la Biblia en Romanos 8 que nosotros adentro tenemos un espíritu que añora y anhela y le dice a su padre, Abba, Padre. Abba significa padre o papito, padre principalmente. Entonces, en nosotros ya hay algo como que gruñe del anhelo que uno le tiene al Señor. Y ese amor que uno ve ahí, luego podemos ver que se manifiesta en obras, ahí sí. Si nos vamos a Juan, capítulo 14, versículo 21, Jesús nos dice, ¿quieren saber cómo ustedes saben que me aman? Dice así, Juan 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Ahí está en pantalla. O sea, el que tiene mis mandamientos, las palabras que yo le dije, lo que yo quiero que él haga, y los guarda, ese es el que verdaderamente me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros amamos verdaderamente al Señor, sus mandamientos son una delicia para nosotros, porque lo amamos. Amamos todo lo que sale de su santa boca. Entonces nosotros cuando obedecemos, no obedecemos porque nos toca, sino porque amamos obedecerlo. Estamos ansiosos por saber qué es lo que quiere el Señor de nosotros, porque lo amamos. Ustedes nunca han estado enamorados de una persona y ustedes quieren ver qué necesita esa persona para que ustedes vayan y suplan la necesidad porque ustedes sencillamente los aman. Bueno, el amor del cristiano es así. Ama tanto al Señor su Dios que está ansioso de conocer su palabra para ver cómo lo puede amar. Y sabemos que de él solo vienen cosas buenas porque lo amamos, entonces somos movidos a obedecerlo. Dice también Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que le hemos llegado a conocer. ¿Cómo sé yo si conozco a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente, ojo lo que dice aquí, se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea, el que guarda la palabra de Dios, en él verdaderamente se está perfeccionando el amor de Dios. Verdaderamente ama al Señor y va creciendo en amor, como de amor en amor, hasta que sea un amor perfeccionado por el Señor. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero vean la diferencia de yo cumplir los mandamientos de Dios porque me toca, porque eso es lo que me dieron mis papás, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo, porque aparentemente me dijeron que me va a ir bien si hago estas cosas,
o si yo los obedezco porque nace de un corazón que ama al Señor y ama su palabra también. Entonces aquí va otra pregunta. ¿Aman la ley de Cristo? ¿Aman la palabra de Dios? A tal punto que seguirla es nada más una continuación del amor que ustedes tienen por la palabra y por el autor de la palabra. Y ojo, no es que la sigo, es que amo seguirla. Dice el Salmo 1, versículo 1, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, la bendición que tienen para la persona que estudia la palabra de Dios es para el que le estudia con deleite, porque le encanta. Vean que deleite, disfrute, amor, todo eso no son cosas de acá, son cosas de acá. A Dios no le interesa que lo estudiemos como si fuera otra materia en la universidad. Le da igual. A Dios no le interesa que aprendamos más de la Biblia porque hay que aprender más de la Biblia. Dios solo le interesa que crezcamos en amor hacia Él y vamos ahora a darnos cuenta que la verdad que Él revela en su palabra es el medio que Él determina para hacer eso. ¿Sí? Claro, claro. Como nosotros tenemos un sistema de valores, Ujú. podemos decir que ahora que es la otra. Ajá. Pero eso que nada más ver que eso es precisamente el fruto de una fe que es algo. Ujú. Las obras. La fe que Ajá. produce ese tipo de obra. Ujú. Entonces, por fe, por gracia, mediante la fe, pero esa fe es la que nos capacita para este tipo de obra. Para amarlo verdaderamente. Exactamente. Vean lo que dice Jesús también en Mateo 7. Mateo 7, capítulo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese es un versículo que a ninguno de ustedes les gusta, a muchos de ustedes no les gusta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en los cielos. No, y Señor es como mi amo. No todo el que está ahí diciendo Él es Jesús, Él es mi Señor, va a entrar en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vean qué curioso lo que va a pasar aquí. Van a ver lo que sucede acá. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, señora, pero aquí hay un montón de obras. Me estás diciendo que solo el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, aquí estoy yo profetizando en tu nombre, aquí estoy yo echando fuera demonios, aquí estoy yo haciendo milagros, estoy haciendo un montón de obras externas. Y vean lo que dice aquí después. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Todas las cosas que vos estabas haciendo, las hacías porque querías hacerlas, no porque me amás. Nunca nos conocimos. Cuando dice nunca los conocí, esa palabra conocer no es que Jesús no sabe quiénes son, Jesús sabe quién es todo el mundo. Conocer es un término de intimidad. Nunca me amaste a mí y nunca te amé a vos. Nunca hubo una relación. Nunca hiciste verdaderamente mi voluntad, porque mi voluntad es amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y mente y al prójimo como a sí mismo. Y de esos dos mandamientos fluye el resto de los mandamientos que uno cumple. A esta gente en Mateo 7 fueron a hacer todas las cosas externas, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, ¿qué pide el Señor fuera de que lo amemos a Él y a nuestro prójimo? Nada. Eso es lo único que nos pide. Que lo amemos con nuestro corazón, alma y mente y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, alguien me podría preguntar ahorita, bueno, ¿qué hago si no siento eso? ¿Qué hago si en este momento no siento eso? Si de mi corazón no sale este anhelo por agradarlo, por amarlo. Porque me dirían, tengo dos opciones. Opción uno, sigo haciéndolo de todos modos porque me toca. O mejor no hago nada hasta que me nazca. La respuesta es ninguna. Lo primero que deberíamos hacer es acercarnos al Señor, a Dios, y arrepentirnos de la dureza de nuestro corazón. Decirle, Señor, yo te estaba viendo como uno ve un cajero automático, que yo voy, agarro cosas para mí, pero vos no eras, verdaderamente, vos no eras el centro de mi disfrute. Vos no eras el fin de mi existencia. Y por eso tu ley era tosca para mí. Y de corazón me arrepiento. Eso sería lo primero. Lo segundo, pídanle un corazón que lo ame
y verdaderamente crean que Él puede dárselos. Diga, Señor, me rindo ante vos ahorita mismo. Ya vi que este corazón no sirve para nada, no sirve para amarte. Pero vos sí me lo puedes dar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que todo aquel que cree en el Señor va a ser salvo y va a tener un nuevo corazón, con nuevos afectos, nuevas emociones. Entonces yo voy y le digo, Señor, dame ese corazón porque no lo tengo. Pero quiero amarte como vos querés que te ame. Y ya después de haciendo eso, vayan y hagan lo que Él les manda con la fe que Él les va a dar ese corazón dispuesto que ustedes pidieron. Porque si ustedes verdaderamente creen en Él, y si ustedes verdaderamente creen que Él puede hacer ese tipo de milagros, lo que tendría sentido que acompañe esa fe son las obras que el Señor manda. Entonces yo no voy a esperar a que yo sienta que nací de nuevo para ir a hacer las cosas que el Señor me manda. Yo voy a ir caminando de una vez sabiendo que Él me va a dar ese corazón. Yo no me siento a esperar a que Él actúe. Yo camino hacia adelante porque yo confío en Él. La fe es sumamente activa. La fe se mueve. Entonces no esperen a sentir cositas para hacer lo que el Señor quiere, sino que muévanse hacia adelante y háganlo creyendo que Él les va a dar lo que Él pide de ustedes. Voy a decirlo otra vez. Caminen hacia adelante sabiendo que Él les va a dar a ustedes lo que Él demanda de ustedes. Eso es literalmente tener fe. No es solo decir, sí, yo creo que entre todas las opciones, creo que Jesús es la más lógica. Eso no es tener fe. Eso es solo tener cerebro. Tener fe significa yo voy a dar un paso al frente hacia adelante, le voy a entregar al Señor lo único que yo tengo para el resto de mi eternidad, que es mi corazón, no tengo otra cosa para que me pueda llevar, se la voy a dar a Él con la completa tranquilidad y certeza que Él lo va a cuidar. Y voy a irme hacia adelante y voy a seguir el resto de mi vida persiguiéndolo a Él. Esto no es que lo haga sin esperanza, esto sería ser un hipócrita, como de ahí va, Señor, yo no sé. Sino que vayan y hagan creyendo que Él va a darles a ustedes el deleite que Él pide de ustedes. Él va a causar en ustedes las emociones y los afectos que Él pide que ustedes le den. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es el Señor el que produce esos sentimientos en nosotros y el que nos da la voluntad para ir a hacerlo. Entonces yo voy hacia adelante creyendo en eso. Yo confío en Él. Él me va a dar los afectos que Él requiere de mí para yo poder amarlo más. Y tercero, conózcanlo más. Porque muy posiblemente muchos de nosotros de acá no sabemos amar al Señor con este nivel de profundidad porque no lo conocemos a ese nivel de profundidad. Es imposible de no enamorarse de un Cristo tan majestuoso cuando yo me pongo a estudiarlo y me pongo a conocerlo. Pero entre yo menos conozco, menos amo. Y entre yo más conozco, yo más amo. O la altitud o la elevación de mi adoración solo va a ser determinada por la profundidad de mi conocimiento de Dios. Si yo no he hecho raíces lo suficientemente profundas, el árbol no crece tan alto. Ahora vean, yo puedo amar con todo mi corazón a un Dios que no existe, póngase a pensar. Yo podría apuntar todos esos afectos a algo que no existe, pensando que ese es Dios. Podría sentir las emociones más lindas y los afectos más bellos por una mentira. Y yo podría también creer que los estoy expresando de manera correcta cuando no es cierto. Y Dios dejó algo muy claro, que amar sinceramente a alguien erróneamente no glorifica a Dios ni un poquito. Esa idea de que lo único que importa es que uno sea sincero, esa no está en la Biblia. Por eso el Señor nos manda a adorar en verdad, que es la segunda parte de lo que nos toca hoy. Y ahora entendiendo qué es lo que el Señor pide de mí, ahora vamos a ver cómo Él quiere que yo lo adore. Porque cuéntenme algo, ya les dije antes, ¿cómo puedo amar a alguien a quien no conozco? Y tendría que imaginármelo. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de alguien que no conozco? ¿Cómo obedezco una ley que no tengo? No puedo. Alguien me puede decir a mí lo que dije antes, lo más importante es que lo sintas de corazón, lo que sea que hagas no importa, pero con que lo sintas de corazón es más que suficiente. No importa si Dios lo mandó o no lo mandó, no importa si es aquí, Él entiende que lo que importa es lo que hay adentro.
Bueno, tenemos 150 capítulos de la Biblia que discrepan con esa tesis. 150, de hecho. Porque 150 capítulos de la Biblia, esos son son los de los primeros 8 libros de la Biblia, hablan de cómo una criatura debe adorar a Dios. 150. Uno de mis favoritos es el siguiente, que dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 15. Voy a esperar a Mike que la ponga ahí. Para darles un poquito de contexto, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, donde es un desastre. Todo el mundo habla cuando le da la gana, entra un desconocido y está todo el mundo hablando en lenguas que nadie entiende. Por aquí, por allá, la gente son desastres en la cena del Señor. Es pura emoción esa cosa, nada más. Y todo el mundo dice que habla en lenguas, todo el mundo dice que profetiza, todo el mundo dice que hace milagros y todo el mundo está, ¿verdad?, en un puro chiringui-chingui. Y vean lo que dice Pablo para decirles a todo el mundo, así no se adora a Dios. Vean lo que dice acá, uno del montón de cosas que él pide. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, con mi alma, pero también oraré con el entendimiento, con mi mente. Cantaré con el espíritu, con mis emociones, pero también cantaré con el entendimiento. No es nada más que yo solo me dejo ir y que fluya lo que yo estoy sintiendo, sino que Pablo está diciendo suave, 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 suave. Las emociones no andan ahí como un caballo sin jinete, sino que tienen un jinete que se llama entendimiento, que va guiando las emociones hacia donde ellas tienen que irse. Y la razón por la cual yo me emociono es porque entiendo y conozco la verdad, y esa verdad me emociona. No es solo emocionarse por emocionarse, es emocionarse acerca de la verdad de Dios. Jesús en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, ¿saben para qué hay una eternidad entera? Para conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos en verdad. Y de esa verdad es donde empiezan a brotar todas las emociones santas. Entonces, la adoración no es adoración si nosotros no entendemos a quién estamos adorando. No es nada más una experiencia emotiva en donde entra la gente por acá y yo empiezo a decirle a todo el mundo que si está muy triste y empiezo a manipular emociones y pongo música bonita y sale una máquina de humo y baja escarcha del cielo y todo el mundo se pone a llorar. Eso no es adoración. Es un show. Tampoco es adoración si no entendemos qué estamos haciendo. Yo estoy cantando a Dios todo el mundo. ¿Qué está haciendo? No sé, pero es lo que está haciendo todo el mundo. Eso no es adoración. Tampoco. No tiene sentido. Sino que la verdad es la puerta que le permite al espíritu sentir correctamente. Es la brújula que lo puede alinear. La verdad es eso que alimenta nuestro corazón. Nuestro corazón necesita verdad para poder meter un poco de verdad al horno. Y entonces ahí es donde se cocinan todos los sentimientos especiales hacia el Señor y suben con un aroma agradable. Pero en el hornito del corazón, si estamos usando esa analogía que se me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, si en ese hornito yo no estoy poniéndole verdad, ahí solo voy a hacer un rechinado raro lo que quedó en la parrilla. Asqueroso. Pensando que estoy cocinando algo rico. Lo que alimenta nuestro corazón es la verdad y la palabra de Dios. Es lo que entra para que salga adoración. Y entre más conocemos al Señor, más lo amamos. Entre más entendemos de Él, más avenidas tenemos para amarlo. El que conoce poco, ama poco. Y el que conoce mucho, ama mucho. Entonces, el punto de que ustedes tengan sus Biblias a mano y que lean sus Biblias es que ustedes tengan más recursos para amarlo a Él. Entonces, vean qué diferencia leer mi Biblia solo para tratar de entender cosas que están en la Biblia porque soy cristiano y me toca entender esas grandes verdades para entender los sermones, versus esta es la puerta que me va a permitir amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma y mente. Ya la Biblia se vuelve verdaderamente lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Porque muchos de nosotros vemos la Biblia y yo digo, yo no entiendo para qué me sirve esto. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas, pero la gente dice que esto es lo más valioso que hay en el mundo. El problema es que nosotros no entendemos que lo más valioso que hay en el mundo es amar y adorar a Dios. Y solo existe un lugar donde podemos entender cómo se hace eso, que es la Biblia. Por ejemplo, así es como uno puede adorar a un Dios que no existe. Si alguien aquí ama a un Dios que es solo amor, cero justicia, cero ira, y sencillamente es como un abuelo celestial que solo quiere que todo el mundo le vaya bien y nunca va a castigar a nadie por nada de lo que hace y todo el mundo va al cielo, esa persona no ama a Dios.
Aunque hable las lenguas de los ángeles, si quisiera, aunque cante las canciones más bonitas, esa persona ama un ídolo con todo su corazón y con toda su mente, pero no ama al Dios verdadero. Si alguien de aquí dice que ama a un Dios que no manda a nadie al infierno, no lo ama realmente, porque ese Dios no existe, solo hay uno, y manda gente al infierno a los que no creen en él. Ama un invento. Si alguien dice que ama a Dios, un Dios que le permite hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, esa persona no ama a Dios. Ama un invento que se hizo en su mente para poder vivir la vida que le da la gana. No ama al Dios verdadero. Es más, ¿cómo uno puede obedecerlo sin la verdad? ¿Qué obedezco? Nos contó Panty la semana pasada, no sé si ustedes estaban aquí o si se acuerdan que había una muchacha que vivía en fornicación con su novio. O sea, estaban juntados, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y probablemente ustedes saben que, ¿verdad? Juntarse con una persona y tener relaciones sexuales sin haber pactado un matrimonio por el resto de sus vidas es fornicación y Dios lo aborrece. Y si no lo sabían, ahora lo saben. Y cuando Panty les dijo eso a la muchacha decía que era cristiana. Ella decía, tranquilo, porque yo sé el Dios en el que yo creo. Esa fue la respuesta. Como ese Dios que usted está diciendo que no le gustan las cosas que yo hago, ese no es el Dios de verdad. Yo sé en el Dios que yo creo, el que me permite hacer lo que me da la gana cuando me da la gana. Pero lo peor es que lo que ella dijo, la frase que más la condenó, porque no saben quién cree. No tiene idea. Si supiera, no lo hace. Cree en un ídolo. Entonces, si yo digo amar a un Dios que me permite hacer las cosas que están prohibidas en su palabra, yo no amo al Dios de la Biblia. Si yo amo a un Dios y las cosas que yo hablo acerca de este Dios contradicen al Dios de la Biblia, yo no amo a Dios. Es como que yo diga, yo amo a Cari. Cari es demasiado linda. ¿Dónde está Cari? Aquí está Cari. Que yo les diga, Cari es demasiado linda. Mide 1,50 m, tiene el pelo corto, negro, no, esa no es Cari. ¿Verdad? Yo podría amar con todo lo que yo tengo a alguien que no existe. O sea, lo que vale que yo amo a Cari es que yo la conozco y la amo. Entonces, yo no tengo el derecho de acomodar la realidad de Dios a mi preferencia. No puedo. Lo que me toca a mí es hincar rodilla y someterme ante la realidad que es. Pero tratar de acomodar a un Dios a lo que a mí me gusta y adorar a ese Dios se llama idolatría y se llama blasfemia. Y a Dios no le gusta eso. Si yo digo que creo y amo un Dios que no tiene problema con borracheras, con fornicación, con adulterio, con aborto, con feminismo, con divisiones, con codicia, yo estoy totalmente equivocado. Ese Dios no existe, aunque yo quiera que exista. Si yo digo, no, Dios no tiene problema con que yo no le dé a la gente que necesita que le dé. Dios sabe que yo necesito mis cositas. Eso no está en la Biblia en ningún lugar. Ese Dios no existe. Si yo digo, la verdad no importa si yo tengo amigos creyentes o no, y yo paso mi día con ellos. Eso de un poco de levadura leuda toda la masa no es cierto. Yo creo que eso no es cierto. A Dios no le importa. Ese Dios no existe tampoco. Si yo digo, yo sé que la Biblia dice que yo confiese mis pecados con mis hermanos y que hable con ellos, pero de ahí, él conoce mis pecados, Él no necesita que yo haga estas cosas. Tampoco es cierto. Nos pusimos muy callados, ¿verdad? De la nada. Porque es muy fácil decir que uno ama a un Dios que no obedece. Y todo el mundo puede decir, bueno, dice, yo no ando matando gente. Y es y uno busca los pecados más ofensivos que existen para decir, yo amo a Dios, yo no mato a nadie, yo no violo a nadie, yo no robo, yo estoy aquí sentado en la iglesia y me he visto con cierta modestia. Pero cuando uno empieza a granular las verdades de Él y uno ve que uno realmente no quiere hacer esas cosas, ahí es donde uno debería examinarse. Y decir, verdaderamente yo amo a Dios en verdad. Amo al Dios que está ahí, amo sus mandamientos, amo su palabra. Y yo les digo esto, chicos, porque somos muchos de nosotros. Nosotros no definimos lo que Dios quiere. No tenemos el derecho de definir lo que Dios quiere. No tenemos el derecho de definir lo que Dios pide. No tenemos el derecho de definir qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Nosotros no tenemos el derecho de poder deducir esas cosas. Nosotros no definimos tampoco ni nuestros roles, ni nuestro horario, ni nuestro servicio, ni nuestras finanzas, ni nuestra moral, sino que Dios define todas esas cosas en su palabra. Y si queremos verdaderamente adorarlo, entonces hay que adorarlo en verdad. Somos llamados a usar la palabra de Dios como una, si no la única, verdaderamente fuente
determinante acerca de cómo vivir una vida agradable para Dios. Si yo veo la palabra de Dios y dice, y está escrito, dice, Rolando Castro no puede hablar por el resto de su vida, Rolando Castro no puede hablar por el resto de su vida. Porque eso es lo que dice. Y nada más yo obedezco y confío en Él. Entonces, no importa lo que diga ese libro que ustedes tienen ahí, esa es la palabra de Dios. Y uno debería entrar a leerla, no solo viendo a ver como, ¿cuál será la excepción en donde yo puedo aquí colarme? Sino es cómo hago para obedecerla cada vez más. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y ojo, y no te apoyes en tu propio entendimiento. No es, es el Señor y mi entendimiento, no es apóyate en Él y no uses tú, o sea, se usan las facultades de la cabeza para entenderlo, pero no me voy a apoyar en mi entendimiento para interpretar a Dios. Voy a dejar que la misma Biblia lo interprete. Lo que nos dice aquí el libro de los Proverbios es que nosotros no sabemos. El ser humano no sabe. Nosotros no sabemos qué está bien, qué está mal, cómo se debe adorar a Dios. Dios sí. Lo que nos toca a nosotros es ir a buscar e ir a obedecerlo. Entonces, apoyarnos en nuestro entendimiento es lo mismo que no adorar en verdad. Yo decir, voy a adorar a Dios, pero yo voy a definir cómo voy a adorar a Dios. Eso soy yo, no confiando en el Señor y apoyándome en mi entendimiento, lo cual significa que yo no soy un adorador en verdad. Era lo que le pasaba a los samaritanos, que ellos decían, yo puedo orar por aquí, por allá, yo puedo tener un becerro, puedo mezclarme con otro montón de personas, porque al final lo que a Dios le gusta es que yo lo adore, no importa cómo lo adore. Eso es lo que decían los samaritanos. Es esta idea que nosotros pensamos que la verdad está dentro de nosotros en vez de afuera de nosotros. Y es ser un insensato. No se preocupen, todos hemos sido esta persona. Pero adorar en verdad significa someternos a la palabra de Dios cuando nos habla de dos cosas. ¿Quién es el Dios al que adoramos? ¿Quién es? ¿Y cómo debemos adorarle? Nosotros no tenemos el derecho de agregar ni una coma ni un punto a eso. Y tampoco tenemos el derecho de agregar cláusulas de excepción en donde la Biblia no hace. Ni más ni menos. Y a veces nos pasa que muchos de nosotros, tal vez uno no lo dice en voz alta, pero por las acciones uno medio dice que uno sabe más que la Biblia. Yo sé que Dios me dice que no haga esto, pero igual lo hago. Es como yo diciendo, yo sé, no aplica igual para mí. Y es lo que dice el Proverbio 16 en el versículo 25, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino es muerte. Todo el mundo que anda haciendo lo que quieren, no andan haciendo lo que quieren por rebeldía abierta, pensando que Dios los va a castigar. Todo el mundo cree que va bien, pero es muerte. Y les voy a dar dos ejemplos claros de esto que aparte de ustedes conocen, los hemos usado bastante, pero es una de las mejores historias que nos enseñan cómo Dios le importa o le asigna un peso muy grande a adorarlo como Él manda que le adoremos. Un día habían dos sacerdotes que se llamaban Nadab y Abiú, ¿ok? Y eran los hijos del sumo sacerdote que se llamaba Aarón. Esos hombres llevaban no días, no años, décadas preparándose para ser los sacerdotes de Israel, la primera casta de sacerdotes. Tenían que inaugurar el tabernáculo ahí en el desierto, adorando a Dios como Dios mandó que se lo adoraran. Entonces solo imagínense la emoción de Aarón, que es el padre de estos dos hijos, enseñándoles, criándoles, todo el mundo esperando con toda la anticipación del mundo que finalmente va a llegar el momento donde abran el tabernáculo y toda la gente pueda estar adorando a Dios. Eso iba a ser el centro de la existencia de ellos. Entonces tenemos la inauguración del templo porque llega el día donde tenemos a dos sacerdotes con los oficios más importantes que existen, que es ofrecerle a Dios sacrificios, recién inaugurados, primer día en el brete, primer día, pura emoción, pura contentera. Y ese día llegan Nadab y Abiú, llegan al tabernáculo y se les ocurre ofrecer algo que dice la Biblia, un fuego extraño. Algo que Dios no mandó. Algo que se les ocurrió a ellos. ¿Saben qué? ¿Saben qué deberíamos hacer? Y se les ocurrió hacer algo que Dios no había prescrito en su palabra. Dios claramente dijo en Éxodo,
no ofrecerán fuegos extraños. Ahí lo dice, no ofrecerán fuegos extraños. Hagan las cosas como yo se los pido. Quemen las cosas como yo se los pido. Van a ofrecer lo que yo pedí que ofrecieran de la manera que yo les pedí que lo ofrecieran. Bueno, este par pensó que la situación ameritaba un poquito de variedad. Es un momento importante, es la inauguración. Entonces ellos van entrando, ¿verdad? Y con toda la emoción llegaron y ofrecieron ese fuego extraño. Yo me imagino que ellos, si no se les pasó por completo, pensaron, no creo que sea gran cosa. Al final lo que importa es que estemos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Él sabe que lo amamos, eso es lo que importa. Pues resulta que justo ahí mismo ellos ofrecieron el fuego extraño y no habían terminado de ofrecer eso cuando Dios mandó un fuego que los consumió a los dos y los mató. Dios hizo pincho de sacerdote ese día porque quedaron calcinados. Calcinados. Y ojo, no son cualquiera dos personas, son dos hijos del sumo sacerdote en la inauguración del tabernáculo, el momento más emocionante en la vida de ellos, su orgullo más grande, y son calcinados en un segundo. ¿Qué creen que hizo Aarón, el padre de ellos? Solo imagínense a Aarón diciendo, décadas en el desierto con ellos, mis dos hijos a quienes yo amo, décadas sirviendo a Dios, décadas enseñándoles a ellos, la emoción que ellos tenían por servir acá, y Dios me los quita así. Yo me puedo imaginar, eso es lo que yo habría pensado, por lo menos. Llega indignado y destruido a donde Moisés, y vean lo que dice Moisés en el Levítico 10, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. O sea, quieren una cosa que determina adoración, como santo seré tratado. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que nosotros nos acercamos a rendir servicio con reverencia y con temor? Porque Dios no es cualquier cosa. Él dice cómo hay que obedecerle, y no hacerlo es deshonrarlo. Y la adoración es una manera que nosotros magnificamos al Señor como lo que Él es. Y Él no permite algo que Él no haya decretado para hacer eso. Entonces, cuéntenme algo, porque eso es chocante para algunas personas. ¿Creen en un Dios que es capaz de hacer eso? ¿Que es capaz de matar a dos personas así de la nada? Dos sacerdotes. Es como que yo ahorita diga alguna irreverencia y ¡ping! Me caiga un rayo y me mate en este momento. ¿Creen un Dios que es capaz de hacer eso con tal de manifestar su santidad? ¿Ese es el Dios que ustedes conocen? ¿O ustedes piensan, no, mi Dios jamás haría eso? Y la segunda, ven el que cómo se hacen las cosas es igual de importante que por qué se hacen las cosas. Eso es adorar en verdad. Adorar como Dios pide que se adore, al Dios que se reveló por medio de su palabra. Entonces, tal vez démonos un chance para pensar en eso. Lo hacemos. ¿Ustedes sienten que al Dios que ustedes están adorando es verdaderamente un fuego consumidor? Que la única razón por la cual no nos achicharronó a todos nosotros es por su paciencia y su mansedumbre. Y escarbamos nuestras Biblias para conocer más al Señor, para ver cómo Él es el que manda que nos comportemos. O más bien nos saltamos las partes que no nos gustan, tratamos de buscar de alguna manera cómo explicar la cosa que fue medio incómoda y tratamos de inventarnos cosas que no están ahí. Y aquí tiene un montón de ejemplos de eso, pero yo creo que me los voy a brincar porque no vienen al caso. Pero ustedes pueden imaginarse un montón de ejemplos en donde ustedes saben lo que la palabra de Dios dice y tienen alguna manera para medio justificarlo. Y a mí me pasa también. Por eso lo digo con tanta tranquilidad y tanta seguridad, porque eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, y si no sabemos, deberíamos ir a buscar de una vez. Pero el decir, yo creo que yo tengo una manera un poquito especial de adorar a Dios y no es la misma que está en su Biblia, es ser un insensato. Uno nunca debería usar el corazón de uno para deducir las cosas de Dios.
Porque un corazón lo que hace es engañarlo a uno y justificar sus pecados. Es una locura. Por eso el Señor nos mandó su palabra. Voy a darles un último ejemplo y ya termino la parte de adorarlo en verdad. Algunos de ustedes conocen esta historia. Ustedes pueden encontrarla en 2 de Samuel. Había un muchacho, se llamaba Usa. ¿Alguien sabe esa historia? Ya se la sabe. Un muchacho que se llamaba Usa. Usa era descendiente de un grupo de personas llamados los coatitas. Y los coatitas, que eran de la tribu de Leví, estaban encargados de llevar el arca del Señor para arriba y para abajo, cuando ellos andaban de un lado a otro. Resulta que en tiempos de David van a mover el arca hacia Jerusalén. Y van y pelean y agarran el arca y se la traen de vuelta. Y Dios, meticulosamente, como ustedes podrán imaginarse, dijo cómo quería que se cargara el arca de él. Cada vez que alguien se la llevara, porque Dios dijo, lo que más me importa es que este pueblo me considere y me reconozca como santo. Dios pidió que el arca se moviera sobre palos de madera en los hombros de los coatitas y nadie podía tocar el arca bajo ninguna circunstancia, o Dios lo mataba. Porque esa arca representaba la presencia de Dios, uno siendo un ser humano pecador no puede acercarse, o si no la ira y la justicia de Dios lo fulmina a uno. Nada impuro podía acercarse ahí. Entonces nadie podía tocar el arca, había que andarla con un par de palos para hacer que no la fuera a llevar. Pues resulta que la gente se pone creativa, otra vez. Entonces, van a traerse el arca de vuelta, y yo veo que ellos están pensando, esto de llevar los palos es como medio ineficiente. Sería más fácil en un carrito, sería más fácil montar el arca en un carrito, además al rato está más segura, así no se cae. Entonces deciden no llevarle con los palos y deciden ponerle en un carrito, en una carreta. Entonces ya iba a falta strike 1, ponen el arca en un carrito, en una carreta para llevársela a Israel. Dios no hizo nada, porque yo creo que yo sabía lo que iba a venir. Y ojo, venían de rescatarla. Entonces viene una pura celebración, trompetas, danza, profecías, oraciones, todas las maravillas que ustedes se puedan imaginar. Uno dice, ¿cómo Dios le va a molestar eso? Tiene que estar demasiado feliz. Recuperaron su arca. Cuento la historia, 2 Samuel 6, empezando en el versículo 15. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con lira, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. O sea, esta cosa no es nada a la par de la fiesta que se tenían ahí con instrumentos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Ojo, no está tratando de respetarlo. Iba la carreta con bueyes, el arca se desbalanceó. Y este hombre, con todas las buenas intenciones del mundo, dijo, voy a agarrarla para que no se caiga y la voy a devolver. Uno dice, buenas intenciones, buen corazón. Y fijo, yo me puedo imaginar que él ni siquiera lo pensó mucho, estaba cayendo el arca y menos que fue parte del reflejo, se cae el arca y se puso a agarrarla. ¿Qué habrá hecho Dios? Versículo 16. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí, ojo, por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Él pensó que él podía decidir cómo se honraba a Dios. Él pensó que él podía hacerle un favor a Dios de la manera que él pensaba que podía hacerlo. Él pensaba que no importa lo que la Biblia dice estrictamente, sino que lo que importa son mis intenciones. Y él con toda la buena intención dijo, yo voy a ir a agarrar el arca. Y Dios llama eso irreverencia. Dios prefiere que, eso no lo digo yo, es un teólogo muy bueno, Dios prefiere en ese caso que el arca se ensuciara con tierra que nunca ha pecado en toda su existencia a que la toque una criatura que se ha pecado. Y Usa sencillamente no entendió. Entonces, ¿por qué les digo esto, iglesia? Porque nosotros no hacemos las reglas. Él las hace. Nosotros las cumplimos. Eso significa que aquí todos nosotros, toda la gente aquí en la iglesia, deberíamos tener hambre y temor de conocer la ley de Dios. Deberíamos querer entenderla, porque dice, Dios guarde, yo lo ofenda. Lo amo, Dios guarde, yo lo ofenda. Hambre para que vayamos vez tras vez para entender al Señor a quien servimos.
y no ser un irreverente como Usa o como estos dos sacerdotes, que eran puro espíritu, nada de verdad. Ese es el problema de yo no sé cuántas iglesias hoy en día. Puro espíritu, nada de verdad. Todo se siente, todo el mundo pega brincos, testimonios y todo el mundo haga lo que su corazón les dice, nada de verdad. Entonces el camino de adorar propiamente, y ahora sí viendo tanto la parte de espíritu como la parte de verdad, es primero yo busco con hambre y temor la verdad de Dios. Voy y la busco, porque la necesito. Esto es con toda mi mente conocerlo y buscarlo. Yo discierno qué es verdad y qué no es. Para eso funciona la cabeza, para discernir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Quién es Dios? ¿Qué me pide? ¿Cómo quiere que yo me comporte? ¿Cómo quiere que yo lo adore? Y en todo momento, mientras estoy haciendo eso, me estoy deleitando en Él. Me estoy deleitando en el proceso. Lo estoy amando. Estoy amando al Señor que me dio su hermosa palabra para poder adorarlo bien, adorarlo bien. Y como yo amo al Señor, yo quiero hacer lo que Él me pide. Entonces, cuanta cosa que yo encuentro, cuanta cosa voy donde yo obedezco. Y todo lo que el Señor me pide, Él dijo que está en su palabra. Toda escritura es buena para reprender, para exhortar, para edificar a todos nosotros. Lo que Dios quiere en nosotros está en su Biblia. Por lo tanto, amo tanto su palabra y voy implacablemente tratando de conocerla para poder adorarlo mejor. Y si no sé leer o me cuesta leer, le escucho. Y si me cuesta escuchar, la veo en video. Y si no, le pregunto a alguien. Pero yo veo cómo hago para poder entender al Señor. Porque otra cosa que no es eso es o hipocresía, que es la gente que sencillamente hace las cosas sin un corazón que se desborda por el Señor, o idolatría, que son personas que hacen cosas con todo su corazón ante un Dios que no existe. Y uno no quiere estar ni del lado de los hipócritas, ni del lado de los idólatras, sino uno quiere estar en el puro centro adorando al Señor en espíritu y verdad. Y todos traemos algo de esto en nosotros. Todos nos vamos como hacia un lado o hacia el otro. Hay gente aquí que es un poquito más legalista y trata de hacer las cosas porque son un poquito más cuadrados y ven lo que no hay que hacer porque son muy buenos para seguir reglas y tienden a tener dificultad verdaderamente amando al Señor. Y después tenemos la gente por acá, yo soy uno de estos, que son puras emociones, puros sentimientos, puras emociones, pero apenas uno le ponen reglas y no sé. Judíos o samaritanos. Entonces, algunas preguntas también importantes. ¿Creen ustedes que adoran? Porque uno dice, no importa lo que yo estoy sintiendo, yo voy a hacer lo que me toca. O más bien, ustedes creen que adoran porque lo que más les nace en su corazón es ir a adorarlo a Él. Aman al Señor ustedes con todo su corazón, alma y mente. Abrazan al Dios como en verdad es. Lo pueden adorar tanto por su amor como por su justicia. Pueden verlo a Él manifestando su ira y decir qué clase de Dios tengo, lo amo. Tanto como cuando extiende misericordia y decir qué clase de Dios que tengo, cuánto lo amo. Abrazan la palabra de Dios como su deleite, ya sea leída, explicada, predicada, vista, como sea que ustedes consuman la palabra de Dios, pero la abrazan como su sumo deleite. Y eso es imposible que ninguno de nosotros sepa. Solo cada uno de ustedes. Y yo no puedo hacer que ustedes amen lo que yo amo. Eso es imposible. Me encantaría. Pero por testimonio personal, yo les puedo decir algo. Y yo creo que muchos de ustedes podrían pararse aquí y decir lo mismo. Que nosotros hemos probado y hemos visto cómo la verdad del Señor es una maravilla. Nosotros hemos probado y hemos visto cómo el Señor es bueno. Cómo llena el corazón más que cualquier otra cosa. Cómo de verdad todo lo que no sea Él es como de plástico. Y los que hemos realmente tenido la oportunidad de estar un poquito más de tiempo en su palabra, nos hemos dado cuenta que es un tesoro inagotable. Un tesoro inagotable. Ven, yo a veces me siento medio raro diciendo esto. Yo sé que yo tengo que leer mi Biblia y estudiar para poder darles a ustedes un buen mensaje todos los domingos. Pero eso es como un efecto secundario. O sea, yo abro mi Biblia porque es la cosa más espectacular que hay. Y de paso puedo contarles un poquitillo. Pero esto para mí ni siquiera es un deber. Es un deleite. Porque es así de maravilloso el Dios al que nosotros servimos. Es una delicia poder adorar a Dios por todos sus atributos. Es una delicia.
Es una delicia no tener que acomodar a Dios a mis sagrados, sino realmente poder aceptarlo por la maravilla que Él es. Es espectacular poder cantarle a Él por todas sus verdades. Es una maravilla poder leer las cositas que dicen ahí y entender lo que significa y que el corazón de uno empiece a dar vueltas de la alegría y uno hasta quiera llorar porque la mente de uno no puede concebir cómo existe un Dios tan espectacular. Es una maravilla seguir todos sus mandamientos, a unos que traen sufrimiento y ver cómo cada uno de esos nos acercan más a Él. Es una maravilla, es que no sé cómo decírselos, ni siquiera no es una carga fea. Jesús mismo dice, mi yugo es ligero, es facilísimo, es delicioso. Para eso nos hizo. Conocerlo, obedecerlo, amarlo, conocerlo, obedecerlo, amarlo, para eso nos hizo. Es lo más lindo que existe. No hay nada más espectacular. Entonces, sabiendo que esto es lo más espectacular que un ser humano puede hacer con el poco tiempo que tiene en esta vida y con toda la eternidad que va a tener, ¿qué pueden hacer ustedes ahorita para empezar a adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué pueden hacer ustedes para realmente decir, yo quiero que si tengo un versículo de vida sea ese, yo adoro a mi Padre en espíritu y verdad? ¿Qué deben dejar de hacer para poder adorar al Padre en espíritu y verdad? ¿Qué montón de pecados que ustedes andan jalando como si fuera una mascota tienen que dejar botados? ¿Qué pensamientos tercos tienen que dejar tirados? ¿Qué actividades que más bien los alejan de Dios en vez de acercarlos a Dios tienen que dejar para que ustedes puedan verdaderamente adorar a Dios propiamente? Porque muchos de nosotros tenemos un montón de cosas, pecados que nosotros hacemos continuamente que nos evitan acercarnos a Él tranquilamente porque sabemos que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Y eso es como un paredón que nosotros hacemos con Él y uno dice, apenas yo resuelva esta cosilla de por acá, yo me voy a acercar a Él. Mientras lo que Él dice, deje todo tirado y venga a mí porque no existe nada mejor. Entonces quiero dejarles palabras de aliento, no las mías, sino las de Pablo, porque Pablo, además de estar inspirado por el Espíritu Santo, es 20 veces más inteligente que yo. Es Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Porque yo sé que les pido mucho. De hecho, no les pido casi nada, pero para las personas, para nosotros, nuestros corazones pecaminosos es mucho. Es como toda una vida adorar a Dios, obedecerlo en todo, decir que no a los deseos de mi corazón o más bien orientarlos a Él. Es mucho, ¿verdad? Es de lo que se va a tratar toda mi vida. ¿Qué pasa si me pierdo de algo? ¿Qué pasa si pierdo a alguien? Vean lo que dice Pablo en Filipenses 3, versículo 7. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ustedes pueden colocar todas las cosas que ustedes creen que son espectaculares en un lado de la balanza. Todas las que ustedes quieran. Pueden colocar galaxias, pueden colocar todos los carros que ustedes siempre han querido, amigos, todo lo que puedan, todo el universo de este lado de la balanza. Y pongan a Jesús solito del otro lado. Y ni siquiera hay punto de comparación. Y lo que Él les dice a ustedes hoy, me dice a mí hoy, es que tenemos el chance de tenerlo a Él. Entonces, que el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús sea el motivo de nuestra adoración y el motivo por el cual nosotros respiramos cada día en nuestras vidas. ¿Cómo amaría, Señor, que estas palabras fueran ciertas cada minuto y cada segundo del caminar de todos nosotros? ¿Cómo amaría yo tener palabras más elocuentes y más precisas para poder de alguna manera expresar el incalculable valor que es poder tenerte, pues, poder conocerte, poder adorarte? A mí genuinamente me duele cuando yo veo personas que son tuyos, pero no entienden el gozo y el privilegio que es ser tuyos. Me pesa en el corazón cada vez que nosotros nos sentimos agobiados día a día, nos sentimos ansiosos por qué vamos a comer, qué vamos a beber, con quién vamos a estar.
Cuando eso no es nada, nada, a la par de tener intimidad con vos. ¿Qué podemos hacer, Señor, para adorarte en espíritu y verdad? ¿Qué podemos hacer para adorarte propiamente? ¿Qué podemos hacer para que cada persona de este lugar anhele tu verdad como uno anhela la comida? Pues nosotros nada. Lo único que nosotros hacemos vez tras vez es buscar nuestros propios intereses y buscamos los deleites más altos del mundo por unos más bajos. Entonces, Señor, si no es por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, esta batalla está perdida. Te pido hoy, Señor, que a tu iglesia la llenes de esas aguas vivas que da tu Espíritu. Que dentro de ellos fluya un manantial de toda gracia que afine el corazón hacia vos. Que te teman como debe ser temido. Que te amen como debe ser amado. Que te obedezcan como debe ser obedecido, Señor. Como decía Moisés, Señor, mostranos tu gloria, porque necesitamos ver tu gloria. Yo estoy seguro que si vos te mostrás de una manera en el corazón de cada uno de nosotros, no pido milagros, no pido cosas locas, solo que mostres tu majestad, tu esplendor, tu maravilla y tu belleza al corazón de cada una de las personas que están acá, Señor, y que brille tan intensamente que las otras cosas verdaderamente se encojan hacia completa irrelevancia. Y hacer de esta iglesia, Señor, una iglesia de adoradores. No de asistentes, no de consumidores, no de espectadores, ni siquiera de siervos. Señor, construye una iglesia de adoradores. En el nombre de Jesús. Amén.